Hola a todos. Lo que están a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Esto realmente sucedió. En una de las galas benéficas más exclusivas de Madrid, donde un solo plato de comida cuesta más que el alquiler de un mes, se cruzó una línea. Los llevaremos al interior del Gran Salón Imperial, donde el heredero de un billonario, Rodrigo Montemayor, impulsado por la arrogancia y un exceso de champán, intentó públicamente humillar a una joven camarera con un desafío de 10.000 euros. Él creyó que su dinero podría comprarle un momento de cruel entretenimiento. Se equivocó. Lo que él no sabía era que no estaba desafiando a una simple camarera a bailar, sino que estaba retando a una bailarina prodigio que había sido olvidada. Quédense con nosotros para una historia de humillación, talento impresionante, y el momento en que una mujer convirtió el foco de su vergüenza en un escenario de triunfo. El aire en el Gran Salón Imperial era denso con el olor del dinero y de los lirios. Era un perfume asfixiante, una mezcla de costosas colonias, Chanel Vintage y el dulce y sutil aroma de miles de flores de invernadero traídas de Holanda. Para los invitados, era el olor de un martes cualquiera. Para Sofía Vargas, era el olor de otro turno de 16 horas de pie. Sofía, como la conocían las pocas personas que se tomaban la molestia de aprender su nombre, se movía a través del brillante caos con una eficiencia profesional. Su uniforme blanco y negro estaba impecablemente almidonado, un duro contraste con las sedas vibrantes y los rasos relucientes de las mujeres a las que servía. Su bandeja, cargada de copas de champán, era una extensión de su brazo, estable, equilibrada e invisible. Ese era su trabajo, ser un fantasma eficiente y silencioso, que se materializaba con champán y desaparecía antes de que su presencia pudiera registrarse. Esa noche era la gala anual de la Fundación Niños Felices, un evento donde la élite de Madrid se reunía para felicitarse por su generosidad, mientras pujaban por cosas que no necesitaban. Sofía había trabajado en docenas de estos eventos. Conocía el ritmo, la charla educada que se volvería más fuerte e incoherente a medida que avanzaba la noche, los besos al aire que nunca se daban, las sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos perfeccionados por la cirugía. Se movía más allá de una mujer vestida con lo que parecía un collar de diamantes de 1.000.000 de euros, cuyo brillo capturaba la luz de los candelabros de cristal. La mujer soltaba una risa aguda y frágil ante algo que un hombre de frente brillante y corpulenta había dicho. No veían a Sofía. Nadie lo hacía. Ella era parte de la maquinaria de la noche, tan funcional y desapercibida como una bisagra bien engrasada en una puerta de servicio. Su jefa, una mujer perpetuamente estresada pero amable, llamada señora Carmen, le había dado una pequeña charla motivacional antes. Cabeza alta, Vargas. Esta gente puede oler el miedo. Sé educada, sé eficiente, y por el amor de Dios, no te involucres. ¿Involucrarse? Como si Sofía tuviera la energía para eso. Sus pies ya le dolían en sus cómodos zapatos antideslizantes. Su mente estaba a kilómetros de distancia, reviviendo la carta de rechazo que había llegado esa mañana. Era la tercera en lo que iba de mes. El Comité de Becas para Exalumnos de la Academia de Artes Escénicas de Barcelona lamenta informarle. Las palabras estaban grabadas en su memoria. 4 años. Habían pasado 4 años desde el accidente. 4 años desde que cambió sus zapatillas de punta por una bandeja de servicio. Sus sueños de pisar un escenario de teatro por la realidad, de pagar el alquiler
y las facturas médicas de su madre. A veces, en los momentos tranquilos entre servicio y servicio, aún podía sentirlo. La sensación fantasma de las luces del escenario sobre su piel, el pulso de la orquesta y el piso, el aliento colectivo contenido de una audiencia justo antes de que la música comenzara. Era como una extremidad fantasma, un dolor por una vida que ya no era suya. Estaba rellenando vasos de agua en la mesa 12 cuando sintió por primera vez el peso de una mirada específica y dirigida. No era el habitual barrido indiferente de la sala. Esta mirada era enfocada, analítica y llena de un palpable sentido de desprecio. Levantó la vista. Su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Los ojos pertenecían a Rodrigo Montemayor. Incluso si no supieras el nombre, conocías el tipo. Era apuesto de la manera en que solo generaciones de riqueza y privilegio pueden esculpir. Una mandíbula fuerte, cabello rubio, perfectamente peinado. Un reloj en su muñeca que costaba más que su coche. Estaba reclinado en su silla, con la facilidad arrogante de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. Era el heredero del imperio inmobiliario de la corporación Montemayor, una dinastía que había estampado su nombre en la mitad de los rascacielos de la Gran Vía. Estaba flanqueado por su séquito. A su derecha estaba su prometida, Verónica Durán, una mujer tan delgada y pulida que parecía que podría romperse si hablabas demasiado alto. Su sonrisa era un destello de lápiz labial carmesí, y sus ojos, mientras miraban a Sofía, tenían una crueldad oculta. A su izquierda había dos aduladores, a los que Sofía mentalmente apodó Juanma y Bryce. Se reían de algo que Rodrigo acababa de murmurar. Sus risas burlonas eran un coro perfecto de acuerdo. La mirada de Rodrigo se detuvo en Sofía. No la estaba mirando a ella, sino a través de ella, como si fuera una curiosa especie de insecto que había encontrado arrastrándose en su fina porcelana. Le dio un codazo a Verónica. «Mira a esta. Parecen estar dadas cuerda, ¿no? Pequeñas autómatas». Verónica se rió tontamente. «No seas cruel, cariño. Solo está tratando de ganarse su propina». La mandíbula de Sofía se tensó, pero siguió sirviendo el agua, sus movimientos deliberados y suaves. «No te involucres. Sé un fantasma». Terminó el último vaso y comenzó a retirarse, con la espalda recta. Su dignidad era su único escudo. «Disculpa». La voz de Rodrigo cortó el aire, aguda y dominante. «Te has dejado un sitio». Sofía se detuvo, dándose la vuelta. «Señor». Él señaló con un dedo bien cuidado su vaso de agua. Allí, sobre el impoluto mantel blanco, había una sola y minúscula gota de agua. No era más grande que la cabeza de un alfiler. «Ahí», dijo, una sonrisa de suficiencia en sus labios. «Has derramado. Trabajo descuidado». La acusación flotaba en el aire, absurda e insultante. Juanma y Bryce se rieron. Verónica miraba con una diversión depredadora. Era un juego de poder, un pequeño acto de dominación para entretener a su corte. Sofía sintió un acalorado rubor de ira subir por su cuello. Todo el día había aguantado la condescendencia, las olas despectivas de una mano, la pura invisibilidad. Esta pequeña y deliberada crueldad fue la gota que colmó el vaso, pero la voz de la señora Carmen resonó en su cabeza. «No te involucres». Tomó aliento. «Mis más sinceras disculpas, señor. Traeré un paño para arreglarlo de inmediato». Su voz era una maravilla de calma profesional, pero Rodrigo no había terminado. Se inclinó hacia adelante.
sus ojos azules brillando con una chispa maliciosa. ¿Arreglarlo? No creo que un paño vaya a arreglar la atmósfera general de incompetencia aquí esta noche. Tomó un largo sorbo de su champán y luego dejó el vaso con un suave clic. La banda en el escenario principal acababa de terminar un número de jazz lento y estaba haciendo la transición a algo más vibrante. Una pieza de tango nuevo, compleja y ardiente. El ritmo de un bandoneón comenzó a llenar el salón. La sonrisa de Rodrigo se hizo más grande. Tenía una idea brillante y terrible. «¿Sabes?», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas vecinas la oyeran. «Tengo una propuesta para ti». Sofía se quedó congelada. Podía sentir los ojos de otros invitados girando hacia su mesa, sintiendo el drama que se gestaba. «Mis amigos y yo estábamos discutiendo cuán desprovista de pasión está la gente hoy en día», anunció Rodrigo, gesticulando vagamente hacia la sala. «¿Todos son tan rígidos? ¿Tan sin vida?». Su mirada se posó directamente en Sofía. «Apuesto a que nunca has sentido un momento de verdadera pasión en tu vida, ¿verdad?». Su silencio fue su respuesta. Se levantó, una figura imponente de trajes a medida y arrogancia heredada. «Te reto», dijo, su voz resonando con un desafío teatral. «Te reto a bailar conmigo, aquí mismo, ahora mismo, con esto». Un jadeo colectivo se extendió por las mesas cercanas. Los ojos de Verónica se abrieron, un destello de genuina sorpresa antes de volver a la diversión. Esto era mejor de lo que esperaba. «Rodrigo, no seas absurdo», murmuró ella, una débil protesta diseñada solo para incitarlo. «No estoy siendo absurdo. Estoy haciendo una demostración», declaró. Metió la mano en su chaqueta y sacó un grueso billetero con sus iniciales. Arrancó un fajo de billetes de 100 euros, los billetes crujientes desplegándose en su mano. No los contó, pero Sofía pudo ver que era una cantidad asombrosa. 10.000 euros, anunció a la sala silenciosa que los observaba. «Esa es tu propina, si puedes bailar este tango conmigo y no hacer un completo ridículo. Pero si tropiezas, si te caes, si no puedes seguir el ritmo, no obtienes nada y estás despedida». Miró a la señora Carmen, quien se acercaba pálida hacia su mesa. «Me encargaré de ello personalmente». Era el acto de humillación definitivo, un espectáculo público diseñado para que ella fracasara. Él, un hombre que probablemente había tenido lecciones privadas para cada actividad imaginable, versus ella, una humilde camarera con zapatos ortopédicos. El desequilibrio de poder era nauseabundo. Él no solo la estaba desafiando a bailar, la estaba desafiando a existir fuera de su rol designado, sabiendo que sería destruida en el intento. El corazón de Sofía golpeaba contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que corriera, que se fundiera de nuevo en las sombras. Pero luego miró su cara, la certeza presuntuosa, el desprecio absoluto. Vio cada carta de rechazo, cada mirada condescendiente, cada momento en que se había visto obligada a tragar su orgullo. Y pensó en la extremidad fantasma, el dolor fantasma del escenario. Miró los 10.000 euros. Era una suma insultante, un soborno por su propia humillación. Pero también eran 2 años de medicación para su madre. Era el depósito de seguridad de un apartamento mejor. Era un salvavidas, pero no fue el dinero lo que la hizo decidir. Fue su mirada. Fue la convicción absoluta en ellos de que ella no era nada. Al otro lado de la sala, un joven fotógrafo freelance llamado Javier Ríos, contratado para capturar fotos cándidas de los ricos invitados, bajó su cámara. Había estado observando la interacción. Su lente inicialmente enfocada
en Rodrigo Montemayor como un objetivo principal para las páginas de la alta sociedad. Pero su enfoque se había desplazado a la camarera. Vio el destello de desafío en sus ojos, el sutil enderezamiento de sus hombros. Levantó su cámara de nuevo, ajustó el enfoque y se apoyó contra un pilar. Tenía la sensación de que esto estaba a punto de convertirse en lo más interesante que sucedería en toda la noche. Sofía tomó un respiro lento y deliberado. El ruido caótico del salón se desvaneció en un rugido sordo. Su mirada se encontró con la de Rodrigo, y por primera vez esa noche, su máscara profesional se disolvió, reemplazada por una calma fría e ilegible. «Acepto», dijo, su voz clara y firme. Un silencio de asombro cayó sobre las mesas circundantes, tan profundo que el ritmo agudo y sincopado del tango de repente pareció ensordecedor. La sonrisa arrogante de Rodrigo Montemayor vaciló por un momento. Un destello de sorpresa en sus ojos. En realidad, no esperaba que aceptara. El desafío era sobre el rechazo, la confirmación de su poder para intimidarla hasta la sumisión. Su aceptación cambió el juego, pero su ego, una bestia vasta y bien alimentada, se recuperó rápidamente. Por supuesto que aceptaría. Por 10.000 euros, qué desesperada don Nadie no lo haría. Esto sería aún más divertido de lo que había imaginado. «¡Excelente!», gritó, aplaudiendo una vez. «Un poco de espíritu. Me gusta». Gesticuló con grandiosidad hacia el pequeño espacio abierto entre las mesas. «El escenario es tuyo. Nuestro», se corrigió con una sonrisa. Verónica Durán soltó una risa que sonó como cubitos de hielo chocando en un vaso de cristal. «Ay, Rodrigo, eres terrible», dijo, aunque sus ojos brillaban con una anticipación eufórica. Ya se estaba imaginando la historia que contaría en el brunch de mañana. La señora Carmen finalmente llegó a la mesa, con el rostro lívido. «Señor Montemayor, por favor», suplicó en un susurro bajo y urgente. «Esto es altamente inapropiado. Sofía, regresa a la cocina. ¡Ahora!». Sofía no miró a su jefa. Sus ojos estaban fijos en Rodrigo. «Está bien, señora Carmen», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Él hizo una oferta pública. Yo di una aceptación pública. La señora Carmen miró de la cara engreída de Rodrigo a la de Sofía, inquietantemente tranquila, y supo que había perdido el control de la situación. Interferir más solo crearía una escena más grande, poniendo en peligro su propio trabajo. Dio un paso atrás, retorciéndose las manos. Su expresión era una máscara de puro pavor. Los movimientos de Sofía fueron lentos y deliberados. Primero, colocó su bandeja de plata en un soporte de servicio cercano, sus manos perfectamente firmes. La sala la observaba hipnotizada por este pequeño y desafiante acto. Luego, se desató las cuerdas de su delantal blanco y almidonado. Lo dobló pulcramente 1, 2 veces y lo colocó en la bandeja junto a las copas de champán. Fue un despojo simbólico de su uniforme, un desvestirse de su servidumbre. Debajo del delantal, llevaba una simple blusa negra bien ajustada y pantalones negros, el uniforme estándar. Pero sin el delantal, con su postura de repente más recta, parecía diferente, más alta. El uniforme ya no era un disfraz de sumisión, era solo ropa. Finalmente, miró hacia sus pies, a los sensatos y torpes zapatos negros que la habían llevado por kilómetros a través de los suelos de mármol. Se quitó uno, luego el otro. El suave golpe de los zapatos al caer sobre la mullida alfombra fue el único sonido.
Ahora estaba de pie en sus simples calcetines negros. Un murmullo recorrió la multitud. Esto ya no era solo un hombre rico siendo un matón. Esto se estaba convirtiendo en teatro. Al otro lado de la sala, Javier Ríos ajustó su lente. Hizo zoom, capturando los detalles. El delantal doblado, los zapatos descartados, la mirada de intensa concentración en el rostro de Sofía. Esto ya no era solo una historia sobre un desafío. Se trataba de una transformación. Contuvo el aliento, su dedo sobre el botón del obturador. Rodrigo, disfrutando de la atención, le ofreció a Sofía su mano con un gesto de falsa caballerosidad. «¿Bailamos?» Sofía ignoró su mano. Pasó junto a él al centro de la pequeña e improvisada pista de baile. Cerró los ojos por un solo y fugaz segundo. En esa oscuridad, el salón se desvaneció. El olor a lirios y champán fue reemplazado por el olor familiar de la resina y la madera vieja. La charla de la élite se desvaneció, reemplazada por el eco de la voz de su viejo instructor. Siente la música, Sofía. No solo la oigas. Deja que te mueva desde adentro. Abrió los ojos. La música, Libertango de Astor Piazzolla, ya estaba a la mitad de su introducción. Su melodía era una promesa seductora y peligrosa. Ella conocía esta pieza. Había coreografiado un solo para ella para su proyecto final en la academia. Un proyecto que nunca llegó a interpretar. Se giró para enfrentar a Rodrigo. Su expresión ya no era tranquila, sino viva. Un fuego se había encendido en sus ojos oscuros. «Cuando quieras», dijo. Rodrigo caminó hacia ella, la confianza irradiando de él. En ondas. Le agarró la mano y la atrajo a una pose de tango tradicional. Su agarre demasiado fuerte, su postura rígida. Él era un bailarín de libro, del tipo que aprende memorizando pasos, no sintiendo el ritmo. Tenía la intención de liderar, de dominar el baile, tal como dominaba todo lo demás. Se lanzó a un 8 hacia adelante básico, un simple paso en forma de 8, esperando que ella lo siguiera torpemente. Y durante los primeros 2 pasos, ella lo hizo. Le permitió que la empujara, que la guiara, su cuerpo siguiendo su rígido liderazgo. Él sonrió a Verónica, una mirada de «te lo dije» en su cara. Esto iba a ser fácil. Y entonces todo cambió. En el tercer paso, mientras él se preparaba para pivotar, Sofía no solo siguió, anticipó. Su postura, que había sido flexible, de repente se cargó de energía. Su mano en su espalda ya no era el toque de un seguidor, era el de un guía. En lugar de dejar que él la moviera con fuerza a través del giro, ella usó su propio impulso, girando con una velocidad y precisión que lo tomó completamente por sorpresa. Él tropezó por un segundo, su postura perfecta rota. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por un destello de confusión. El bandoneón gemía, y Sofía cobró vida. Ya no era Sofía Vargas, la camarera. Era Sofía, la bailarina. Sus pies, calzados solo con calcetines negros, se deslizaron por la alfombra con una gracia que sus torpes zapatos habían ocultado. No solo estaba haciendo pasos, estaba interpretando la música. Su cuerpo era una manifestación física del alma apasionada y triste del tango. Rodrigo intentó recuperar el control, intentando una secuencia de pasos más compleja que sin duda había aprendido por 500 euros la hora. Él la guió en un giro. Pero ella no solo estaba girando. Ella lo embelleció. Su pierna libre se enganchó alrededor de la de él en un gancho rápido y agudo,
que era tanto técnicamente brillante como audaz. No estaba en su libro de texto. Él se congeló por un microsegundo, su mente incapaz de procesar el movimiento. La multitud, que había estado observando con morbosa curiosidad, ahora estaba completamente en silencio, sus copas de champán olvidadas. Estaban presenciando algo que no entendían. La dinámica de poder se había invertido. El millonario ya no lideraba. Estaba luchando por seguir el ritmo. Sofía vio el pánico en sus ojos, las gotas de sudor que se formaban en su frente, y sintió una oleada de algo feroz y salvaje. Esto ya no era por el dinero. Esto era por cada sueño que había tenido que posponer, por cada indignidad que había tenido que tragar. Este era su escenario, y él era solo un accesorio. Ella comenzó a liderar, sutilmente al principio, luego con una autoridad innegable. Lo guió hacia atrás, sus pasos intrincados y seguros, forzándolo a secuencias que claramente no conocía. Él estaba aleteando. Sus movimientos se volvían espasmódicos y reactivos. Era un títere, y ella estaba tirando de las cuerdas. Javier Ríos estaba tomando fotos frenéticamente. El rápido clic, clic, clic de su cámara era el único contrarritmo de la música. Capturó la mirada de shock en el rostro de Verónica, su sonrisa carmesí congelada en una mueca de incredulidad. Capturó las mandíbulas caídas de Juanma y Bryce, pero sobre todo, capturó a Sofía. Enmarcó una toma de su espalda arqueada en una línea expresiva perfecta. Capturó el momento en que se inclinó, su cabello rozando el suelo, sus ojos ardiendo con intensidad mientras miraba al hombre que se agitaba en sus brazos. La música se elevó a su crescendo. Sofía ejecutó una serie de rápidos giros de pies, un lápiz dibujando círculos invisibles en el suelo alrededor de los torpes pies de Rodrigo. Estaba bailando en círculos a su alrededor, literal y figuradamente. Para el final, lo guió hacia atrás una última vez. Luego se alejó de él, sus brazos extendiéndose en una pose dramática, su pecho agitado, su barbilla en alto. El último acorde del tango quedó flotando en el aire como un signo de interrogación. Rodrigo se quedó solo en el medio del espacio, respirando pesadamente, su cara una máscara roja y moteada de furia y humillación. Parecía perdido. Por un instante, hubo un silencio absoluto. El salón entero, cientos de personas, se había detenido a observar. Luego, una persona comenzó a aplaudir, luego dos, y luego la sala estalló. No eran los aplausos educados de la sociedad. Era un rugido, una ovación de pie de personas que habían pagado 25.000 euros por una mesa. Todo para una camarera en calcetines negros. Los aplausos cayeron sobre Sofía en ondas, un sonido que no había escuchado dirigido a ella en años. Fue abrumador, una fuerza física que hizo que los finos pelos de sus brazos se erizaran. Por un momento, volvió a estar en el escaparate de la Academia de Barcelona, haciendo su reverencia final después de una actuación agotadora. La adrenalina, el agotamiento, la alegría pura y sin adulterar de conectar con una audiencia, inundó su sistema, aguda y potente. Pero esta no era la Academia. Abrió los ojos, la ilusión se rompió, y vio el mar de rostros atónitos y adinerados. Vio a la señora Carmen, con las manos sobre la boca, con lágrimas en los ojos. Vio a Javier Ríos, el fotógrafo, bajando su cámara con una mirada de profundo asombro en su rostro. Y vio a Rodrigo Montemayor. El rugido de la multitud fue un juicio contra él, y él lo sabía. El rojo moteado de su cara
se profundizó a un carmesí furioso. La sonrisa, la confianza, la arrogancia, todo se le había despojado, dejando al descubierto el núcleo crudo y feo de su arrogancia. Había sido puesto en ridículo frente a sus pares, las mismas personas cuyas opiniones valoraba por encima de todo. ¿Y por quién? Por una sirvienta. El aplauso comenzó a apagarse a medida que Rodrigo daba un paso al frente. El aire crepitó con una nueva y peligrosa tensión. Sus ojos, que habían estado confundidos y en pánico durante el baile, ahora estaban llenos de odio puro y sin adulterar. Metió la mano en su bolsillo, sus movimientos espasmódicos y violentos. Sacó el billetero de nuevo, pero esta vez no hubo floritura. Arrancó el fajo de 10.000 euros y con un brutal movimiento de muñeca le arrojó el dinero a Sofía. Los billetes revolotearon por el aire, esparciéndose a sus pies como un confeti costoso e insultante. «Ahí tienes tu propina», escupió, su voz baja y venenosa. «¿Querías un espectáculo? Lo tuviste. Ahora lárgate de mi vista», la multitud murmuró, choqueada por la abierta hostilidad. Esto ya no era un deporte divertido. Era brutal. Arrojarle el dinero de esa manera, después de una actuación que claramente había trascendido los términos groseros de su desafío, era el máximo signo de falta de respeto. Él estaba tratando de reafirmar su dominio, de reducir su arte de nuevo a una transacción, de recordarle que, en su mundo, ella todavía era solo la ayuda. Sofía miró los billetes de 100 euros que cubrían la alfombra de felpa alrededor de sus pies descalzos. 10.000 euros. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida. Era seguridad. Era una solución a muchos de sus problemas. Podía sentir la parte práctica y desesperada de su cerebro gritándole que se agachara, que recogiera los billetes, que se tragara esta última indignidad por el bien de la supervivencia. Pero luego levantó la vista hacia el rostro de Rodrigo. No vio remordimiento, ni respeto, solo la amarga furia de un niño mimado que había perdido un juego. Y supo que no podía aceptarlo. Aceptar ese dinero ahora sería validar su visión del mundo. Significaba que su orgullo, su talento, su alma, todo lo que acababa de recuperar en esa pista de baile, tenía un precio. Y ese precio era de 10.000 euros. Con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, miró a Rodrigo directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, no era fuerte, pero cortó el silencio del salón con la precisión de un bisturí. «Creo que no lo entiendes», dijo claramente. «Yo no bailé por tu dinero. Bailé por mí». Dio un pequeño paso atrás, alejándose de los billetes esparcidos. «Mi arte no está a la venta». Mantuvo su mirada por un momento más, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, sin otra mirada al dinero, le dio la espalda. Con la cabeza en alto, salió de la improvisada pista de baile, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. Pasó junto a las mesas atónitas, junto a los rostros boquiabiertos de Verónica, Juanma y Bryce. Caminó directamente al soporte de servicio, recogió su delantal doblado y sus zapatos torpes y sensatos. No corrió, no se apresuró. Caminó con la gracia tranquila de una reina que abdica un trono que nunca quiso. Al llegar a la puerta de servicio que conducía a las cocinas, pasó junto a la señora Carmen. «Sofía, la jefa comenzó, su voz ahogada por una mezcla de orgullo y terror. Sofía le dio una pequeña y cansada sonrisa. «Está bien, señora Carmen. Creo que renuncio». Empujó la puerta y desapareció en el estruendo y el vapor de la parte trasera de la casa,
dejando un salón atónito, un billonario humillado y 10.000 euros sin tocar en el suelo. El silencio que la explosión de Rodrigo había creado fue roto por un nuevo sonido. Era la voz culta y distinguida de un hombre de unos 60 años, sentado en una mesa cerca de la pista de baile. «Bueno», le dijo el hombre a su compañero. Su voz se extendió en el aire quieto. «Esa ha sido la cosa más emocionante que ha sucedido en uno de estos eventos aburridos en 20 años». Era Ricardo Abascal, el legendario y notoriamente difícil de complacer coreógrafo y director, cuyas obras habían dominado los teatros de la Gran Vía durante 3 décadas. Había estado a punto de irse, aburrido hasta las lágrimas por los discursos vacíos y la comida recargada. Ahora estaba inclinado hacia adelante, sus ojos encendidos con un interés profesional que no había sentido en años. No solo había visto a una camarera superar a un tonto rico en el baile. Había visto técnica, había visto pasión, había visto un talento crudo e indomable. Más que eso, reconoció algo en su estilo: las líneas limpias, la intensidad emocional. Era la firma de una formación específica, una escuela específica. Se giró hacia su asistente. «Averigua quién es esa chica», le ordenó. «No me importa lo que cueste. Consígueme su nombre. Quiero verla mañana». Mientras tanto, Rodrigo Montemayor se quedó congelado en medio de los escombros de su ego. Su prometida, Verónica, finalmente se puso a su lado. Su toque en su brazo fue vacilante. «Rodrigo, simplemente vámonos», susurró, su cara pálida. La diversión se había agriado. La multitud ya no lo miraba con admiración, sino con algo entre lástima y desprecio. Su intento de ser el macho alfa de la noche había fracasado estrepitosamente, pintándolo como un matón y un tonto. Él se sacudió la mano. Sus ojos estaban fijos en la puerta de servicio por la que Sofía había desaparecido. La humillación era algo físico, un dolor caliente en su estómago. No había terminado. No sabía cómo, pero la haría pagar por esto, no con dinero, sino con la ruina. La familia Montemayor no toleraba ser avergonzada. Sin ser visto por Rodrigo, Javier Ríos ya estaba hojeando las imágenes en la pantalla de su cámara. Lo tenía todo: el desafío arrogante, los zapatos descartados, el baile explosivo, la mirada de furia en el rostro de Rodrigo, la vuelta desafiante de la espalda de Sofía, el dinero en el suelo. Sabía que esto era más que un simple conjunto de fotos cándidas de una fiesta. Esto era una narrativa, una historia de David y Goliat representada en smokines y tango. Levantó la vista de su cámara. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Tenía la historia del año y sabía exactamente cuál sería el titular. Internet se mueve más rápido que los chismes y con una fuerza más devastadora. A las 8 de la mañana del día siguiente, la historia de Javier Ríos, que había vendido al medio de periodismo en línea, El Noticiero, se había vuelto viral. No estaba enterrada en la sección de sociedad. Era la historia principal en su página de inicio, completa con las fotos más dramáticas de Javier. El titular era simple, devastador y completamente cliqueable. Heredero de los Montemayor reta a camarera a bailar por 10.000. Ella lo deja en ridículo y se marcha sin el dinero. El artículo en sí mismo era una obra maestra del periodismo narrativo. Javier había expuesto la escena perfectamente. La opulenta gala benéfica, el billonario fanfarrón, la camarera callada. Detalló el desafío, la forma despectiva en que Rodrigo había arrojado el dinero y el rechazo poderoso y digno de Sofía.
pero las fotos fueron el golpe de gracia. Había un tríptico que se estaba compartiendo en cada plataforma de redes sociales. La primera foto mostraba a Rodrigo sonriendo, abanicando el dinero. La segunda era una impresionante toma borrosa por el movimiento de Sofía en medio del baile. Su gracia, su ferocidad y su apasionada gracia, mientras Rodrigo la miraba con un horror incipiente. La tercera, y más condenatoria foto, era la espalda de Sofía mientras se alejaba, dejando los 10.000 euros esparcidos en el suelo, a los pies de Rodrigo. A las 9 a.m., el tema bailarina de gala era el número 1 en Twitter. La vergüenza de los Montemayor no se quedaba atrás. Para Sofía, la mañana fue una tormenta desconcertante. Se había despertado en el bultoso colchón de su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. La adrenalina de la noche anterior reemplazada por una punzante ansiedad. Había renunciado a su trabajo. Había hecho un enemigo poderoso. Se había alejado de más dinero del que había visto en su vida. La fría luz del día hacía que sus acciones se sintieran imprudentes, no heroicas. La receta de su madre necesitaba ser rellenada la próxima semana. ¿Cómo iba a pagarlo ahora? Su teléfono, un modelo barato con la pantalla rota, vibró en su mesita de noche. Era un mensaje de texto de una excompañera de trabajo. «Dios mío, Sofía, ¿estás viendo esto?» Luego vibró de nuevo y de nuevo. Llamadas de números que no reconocía. Textos de personas con las que no había hablado en años. Abrió el enlace que su amiga había enviado y su mundo se inclinó sobre su eje. Se vio a sí misma, su cara, su historia, salpicada en la pantalla para que todo el mundo la viera. Leyó el artículo, su corazón latiendo. La sección de comentarios era un tsunami de apoyo. «Esta es la reina que necesitamos. Rodrigo Montemayor es lo que sucede cuando tienes dinero en lugar de personalidad. Alguien, por favor, encuentre a esta mujer y dele un papel en un musical de Broadway ahora mismo». Ella no solo se alejó del dinero, se fue con su dignidad. Era surrealista. Ayer era invisible. Hoy era un símbolo. Sus datos personales no estaban en el artículo, pero Internet es un detective formidable. Al mediodía, los detectives aficionados habían descubierto su nombre. Una página de GoFundMe fue iniciada por un completo extraño con el título «Una propina para la bailarina de la gala». Tenía una meta de 10.000 euros. A las 3 de la tarde había superado los 50.000 euros. Mientras tanto, en un ático con vista al Parque del Retiro, la atmósfera era considerablemente menos festiva. Rodrigo Montemayor padre, un hombre mucho más despiadado e inteligente que su hijo, golpeó con el puño su escritorio de caoba, haciendo que una colección de figuras de jade de valor incalculable tintineara. El periódico El Mundo estaba extendido ante él. Su portada presentaba la foto de Javier de su hijo, con un aspecto humillado bajo el titular. «Tango del tirano». «¿En qué diablos estabas pensando?», rugió. Su hijo, Rodrigo Montemayor hijo, se paró ante él, pálido y desafiante. «Ella me avergonzó, papá», murmuró Rodrigo hijo. «Fue una broma que se salió de control». «¿Una broma?», bramó su padre, poniéndose de pie. Era más bajo que su hijo, pero llevaba un aura de poder tan inmensamente frío que parecía llenar la habitación. «Nuestras acciones cayeron un 4% en el mercado previo. ¡Idiota! Un 4%. Todo porque no pudiste resistir la tentación de intimidar a una camarera. Estamos recibiendo llamadas de miembros de la Junta, de inversores. La Fundación Niños Felices ha emitido un comunicado condenando tu comportamiento y revisando su asociación con el nombre Montemayor.
No solo te superaron en el baile, le has dado un golpe de martillo de miles de millones de euros a la reputación de nuestra familia. Verónica ya había cancelado el compromiso. Su declaración a la prensa citaba el chocante y cruel comportamiento de Rodrigo como irreconciliable con sus propios valores, un acto magistral de autoconservación. Juanma y Bryce no respondían a sus llamadas. Él era una isla, y la marea de la opinión pública subía rápidamente. «Lo arreglaré», dijo Rodrigo hijo, su voz débil. «No arreglarás nada», espetó su padre. «Vas a ir a tu apartamento y te quedarás allí. No hablarás con la prensa. No publicarás en las redes sociales. No harás nada hasta que yo te lo diga. Tu vida pública ha terminado en el futuro previsible. Ahora, lárgate». Humillado por segunda vez en menos de 24 horas, Rodrigo Montemayor, hijo, se escabulló de la oficina de su padre. De vuelta en Malasaña, el día de Sofía tomó otro giro surrealista. Alrededor de las 4 de la tarde, llamaron a su puerta. Mirando a través de la mirilla, vio a una mujer con un traje afilado y de aspecto costoso. Con cautela, Sofía abrió la puerta. «¿Sofía Vargas?», preguntó la mujer. Su tono era profesional, no intrusivo. «Sí, soy yo. Mi nombre es Mónica Ruiz. Soy la asistente personal del señor Ricardo Abascal». La mente de Sofía se quedó en blanco. «¿Ricardo Abascal?». El Ricardo Abascal, el genio detrás de corsé carmesí y sonetos de asfalto. No parecía posible. «El señor Abascal estuvo presente en la gala de anoche», continuó Mónica, su expresión ilegible. «Él estaba muy impresionado por su actuación. Ha pedido reunirse con usted, mañana por la mañana, a las 10 en punto en su estudio en el Distrito Teatral, si le parece bien». Le entregó a Sofía una tarjeta. Era una tarjeta gruesa de color crema, con una dirección simple y elegante grabada en ella. Sofía se quedó mirando la tarjeta, luego a la mujer. ¿Una reunión? ¿Con Ricardo Abascal? Era un sueño tan viejo y enterrado que había olvidado que lo tenía. La historia viral era una cosa, un GoFundMe era otra, pero esto era diferente. Esto era real. Era una puerta que se abría no a 15 minutos de fama, sino de regreso al mundo que se había visto obligada a dejar atrás. «Estaré allí», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Mientras Mónica Ruiz se alejaba, Sofía cerró la puerta y se apoyó en ella, la tarjeta agarrada en su mano como una reliquia sagrada. El miedo y la ansiedad que la habían atormentado toda la mañana comenzaron a retroceder, reemplazados por un aterrador y emocionante destello de esperanza. El mundo la había visto bailar. Pero Ricardo Abascal no solo había visto un baile, había visto a una bailarina. Y por primera vez en 4 largos años, Sofía Vargas se permitió creer que podría serlo de nuevo. El estudio de Ricardo Abascal era exactamente como Sofía siempre lo había imaginado. Era un espacio cavernoso en el último piso de un edificio anterior a la guerra, en el corazón del Distrito Teatral. Una pared de ventanas del piso al techo inundaba la habitación con la luz gris de una mañana madrileña, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Los pisos eran de roble desgastado y con cicatrices, con las marcas de innumerables horas de trabajo incesante. Una pared estaba cubierta completamente de espejos, otra de fotos de producción de sus legendarios shows. El aire olía a sudor, a cera de piso con aroma a limón y a ambición. Era el olor de su antigua vida. Sofía se sentía dolorosamente fuera de lugar, en su mejor par de jeans y un suéter gris. Había pasado 1 hora esa mañana tratando de decidir qué ponerse,
dándose cuenta con un dolor que todo su guardarropa consistía en uniformes de camarera y ropa casual gastada. Ricardo Abascal estaba sentado en un simple taburete de madera en el centro de la habitación, observándola mientras entraba. Era más pequeño de lo que esperaba, un hombre compacto con un físico fibroso, ojos azules penetrantes y una melena de cabello plateado salvaje. Llevaba un simple suéter de cuello alto negro y pantalones negros, el uniforme no oficial de los genios creativos en todas partes. «Señorita Vargas», dijo. Su voz era ronca, producto de demasiados cigarrillos y demasiadas horas gritando instrucciones a los actores. «Gracias por venir, señora Abascal. Gracias por invitarme», respondió Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. Él gesticuló hacia el vasto y vacío piso. La otra noche, eso fue el Libertango de Astor Piazzolla, una pieza difícil. No solo la bailaste, la habitaste. «Conozco la pieza», dijo ella. «Claramente», respondió él con una pizca de sonrisa en los labios. «Pero fue más que eso. Vi formación en tus movimientos, fuertes fundamentos de ballet, pero con un núcleo emocional moderno, el tipo de formación por el que una institución específica es conocida». Hizo una pausa, su mirada aguda y analítica. «La Academia de Barcelona. ¿Me equivoco?» El aliento de Sofía se cortó en su garganta. «Sí, fui estudiante allí. No me gradué». «Lo sé», dijo Abascal simplemente. «Lo verifiqué». Sofía Vargas, la mejor de su clase durante 3 años seguidos. Ganadora del Premio de Coreografía de 2021. Y luego, en tu último semestre, desapareciste. Se puso de pie y comenzó a caminar a su alrededor en un círculo lento, como un depredador evaluando a su presa. «El registro oficial dice que te retiraste por razones personales. Estoy más interesado en las no oficiales». La franqueza de la pregunta la desarmó. Había pasado 4 años evadiendo esa pregunta, con respuestas vagas, para salvar las apariencias. Pero mirando los intensos ojos del coreógrafo, sintió la necesidad de decir la verdad. «Mi padre», comenzó, su voz baja. «Era dueño de un pequeño negocio de suministros para la construcción en el barrio de Tetuán. Un negocio familiar iniciado por mi abuelo. Era su vida entera. Puso todo lo que tenía en él». Tomó un aliento tembloroso, los recuerdos aún agudos y dolorosos. Tenía un contrato importante con una promotora para un nuevo proyecto de apartamentos de lujo en la zona costera. Era el trato más grande de su carrera. Sacó préstamos, contrató personal extra, compró materiales. Todo dependía de eso. Y luego, 6 meses después del proyecto, la promotora se retiró. Citaron un oscuro vacío legal en el contrato, un problema de zonificación que, según ellos, sus abogados acababan de descubrir. Fue una mentira. Habían encontrado un proveedor más barato en el extranjero y querían romper el contrato sin penalización. Abascal se había detenido de caminar en círculo y estaba escuchando atentamente. «Mi padre se arruinó», continuó Sofía, su voz quebrada por la emoción. «Perdió el negocio, nuestra casa, todo. El estrés. Le provocó un ataque al corazón masivo. Sobrevivió, pero nunca fue el mismo. Las facturas médicas eran astronómicas. Mi beca para la academia cubría la matrícula, pero no cubría el alquiler o los nuevos costos de cuidado de mi madre. Así que me retiré. Empecé a trabajar, tomando cualquier trabajo que pudiera conseguir, sirviendo mesas, en eventos de catering, lo que fuera para pagar las cuentas». Un silencio pesado se instaló en el estudio. Ricardo Abascal la miró, su expresión suavizada por un destello de empatía.
Había visto a cientos de jóvenes artistas esperanzados ser masticados y escupidos por las duras realidades de la vida. «Esa es una carga pesada para una joven artista», dijo en voz baja. «El talento necesita oxígeno para respirar. Es difícil encontrarlo cuando te estás ahogando». Hizo una pausa. Luego preguntó la cuestión crucial. «Esta promotora, ¿quiénes eran?» Sofía dudó. Nunca había pronunciado el nombre en voz alta en este contexto. Se sentía como darle poder a un demonio, pero le debía la historia completa. «La empresa promotora», dijo su voz apenas un susurro. Era una filial de la Corporación Montemayor. Ricardo Abascal se quedó congelado. La sangre se drenó de su rostro, reemplazada por una mirada de comprensión horrorizada. La Corporación Montemayor. El nombre flotaba en el aire entre ellos, de repente cargado de un significado terrible y nuevo. «La familia de Rodrigo Montemayor», exhaló. «Sí», confirmó Sofía. No sabía quién era esa noche en la gala, no al principio. Era solo otro hombre rico y arrogante en un traje. Solo lo relacioné todo cuando vi su nombre completo en los artículos de noticias esta mañana. Rodrigo Montemayor, hijo. La ironía era tan espesa, tan cruel, que era casi asfixiante. El hombre cuya familia había destruido su sueño era el mismo hombre que, en un retorcido acto del destino, le había dado la oportunidad de recuperarlo. La crueldad cósmica era asombrosa. Abascal se dejó caer en su taburete, pasándose una mano por su salvaje cabello. «Dios mío», murmuró. «El universo tiene un sentido del humor enfermo». Miró a Sofía, y su mirada ya no era solo la de un director evaluando el talento. Era algo más. Ahora veía la imagen completa, la prodigio oculta, la tragedia familiar, la colisión poética y brutal del pasado y el presente en ese salón de baile. No era solo una buena historia, era una epopeya. Era el tipo de drama humano crudo sobre el que construyó toda su carrera. «Estoy desarrollando un nuevo show, señorita Vargas», dijo, su voz recuperando su autoridad. «Se llama Ecos. Trata de los fantasmas del pasado y cómo dan forma a nuestro presente. El papel principal es el de una joven que lo pierde todo y tiene que luchar para recuperarlo a través de su arte. Es un papel exigente. Requiere una bailarina de extraordinaria habilidad técnica y profunda profundidad emocional». Se puso de pie y caminó hacia la pared de espejos, mirando su propio reflejo por un momento antes de volverse hacia ella. «He hecho audiciones a más de 300 bailarinas en Madrid, Londres y París», dijo. «Todavía no la he encontrado». Fijó sus ojos en los de Sofía, y el aire en la habitación se volvió eléctrico con la posibilidad. «Creo que acabo de encontrarla sirviendo champán en una gala benéfica». Él le ofreció una sonrisa rara y genuina. «No te ofrezco una audición, señorita Vargas. Las audiciones son para personas de las que no estoy seguro. Te ofrezco el papel». Sofía se tambaleó sobre sus pies, agarrando la barra de ballet para apoyarse. El papel principal en una producción de Ricardo Abascal en la Gran Vía era el sueño, el imposible, el ridículo, el muerto, el largo sueño que se le entregaba en bandeja de plata. Era demasiado, demasiado rápido. «Yo no he bailado en serio en 4 años», balbuceó. «No estoy en forma. He perdido práctica». «Los músculos tienen memoria», la interrumpió Abascal suavemente. «Y el alma también la tiene. Lo que vi en ese salón de baile no fue solo técnica. Fueron 4 años de ira y dolor y lucha, todo canalizado en 3 minutos de tango. Eso no se puede enseñar. No se puede fingir. Te pondremos en forma de nuevo.
Tenemos a los mejores entrenadores, los mejores fisioterapeutas. Todo lo que necesito de ti es el fuego que vi la otra noche. Hizo una pausa. Su expresión se volvió seria. La pregunta es, ¿aún lo tienes? ¿Lo quieres? ¿Lo quería? Era como preguntarle a una persona hambrienta si quería un banquete. Era todo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de shock, de alivio, de terror, de abrumadora gratitud. Ella asintió, incapaz de hablar. «Bien», dijo Abascal, aplaudiendo enérgicamente. El momento de emoción había terminado. «Ven aquí el lunes por la mañana, a las 6 en punto. Tu nueva vida comienza entonces». Mientras Sofía salía del estudio y volvía a la dura luz de la ciudad, el mundo se veía diferente. El ruido del tráfico sonaba como una orquesta afinándose. El cielo gris parecía lleno de promesas. Había entrado en ese estudio como una ex bailarina, una camarera, una víctima de las circunstancias. Salía como la protagonista de un show de teatro de la Gran Vía. Había recuperado su vida, y ahora se daba cuenta de que también tenía algo más. Tenía poder. La historia ya no era solo sobre una camarera humillada. Se trataba de la estrella del nuevo show de Ricardo Abascal, una mujer cuyo pasado estaba inextricablemente y trágicamente ligado a la familia Montemayor. Y ella sabía con una certeza que le heló la sangre que esta historia estaba lejos de terminar. La noticia de que Sofía Vargas había sido elegida como protagonista en el nuevo show de Ricardo Abascal golpeó a la corporación Montemayor como un rayo. La historia, que ya era una pesadilla de relaciones públicas, se transformó en algo mucho más potente. Sofía ya no era solo la bailarina viral de la gala. Era una cenicienta de la vida real, una prodigio cuya historia de regreso hizo que el nombre de los Montemayor fuera sinónimo de villanía. Las acciones de la compañía continuaron su caída libre. A medida que la narrativa se solidificaba, los Montemayor no solo intimidaban a las camareras, sino que destruían sueños. En su oficina ático, Rodrigo Montemayor padre supo que la estrategia del silencio había fracasado. Se requería acción rápida, decisiva y pública. Convocó a su hijo, quien apareció con aspecto de fantasma en un traje de 1.000 euros. «Harás una disculpa pública», afirmó Rodrigo padre, su voz desprovista de calidez. Deslizó una sola hoja de papel sobre el escritorio de caoba. «Nuestro equipo de relaciones públicas ha preparado un comunicado. Lo leerás palabra por palabra en una conferencia de prensa mañana». Rodrigo hijo escaneó la página llena de jerga corporativa vacía. «Esto es inútil», murmuró. «Nadie lo creerá». «Creer no es el objetivo», replicó su padre, su voz peligrosamente fría. «El objetivo es crear un registro público de contrición. Es una maniobra de negocios, no un acto de conciencia. Señala a nuestros inversores que el problema está siendo gestionado. Tus sentimientos son irrelevantes. Tu único trabajo es parecer arrepentido y leer el guión». Frente al ultimátum helado de su padre, Rodrigo hijo asintió con tristeza. Su vida pública había terminado. Esto era simplemente el funeral. La conferencia de prensa fue un circo predecible. Rodrigo hijo se paró en el podio, una efigie andante del privilegio, y leyó el comunicado en un tono plano y monótono. No miró a los reporteros, sino a un punto fijo en la pared del fondo. Su entrega tan sin vida que las palabras «lamento profundamente» sonaban como un insulto. En el momento en que terminó, las preguntas estallaron como disparos.
«Señor Montemayor, ¿se ha disculpado personalmente con la señorita Vargas?», gritó un reportero. «¿Es cierto que la compañía de su familia arruinó al padre de ella?», gritó otro. Ignorando cada pregunta, Rodrigo Hijo fue sacado del escenario por seguridad, dejando un vacío de rabia y acusaciones sin respuesta. El veredicto de los medios fue instantáneo y brutal. Fue una disculpa de cobarde, una actuación sin alma que solo profundizó el desprecio del público. En el estudio de Ricardo Abascal, Sofía vio el espectáculo en una pequeña televisión durante un descanso. Cada músculo de su cuerpo gritaba por los rigores desconocidos de su primer día de entrenamiento. Pero ese dolor no era nada comparado con la fría ira que se instaló en su estómago mientras observaba la actuación de Rodrigo Hijo. La disculpa era una mentira cuidadosamente construida, una venda colocada en la herida equivocada. Abordaba el desafío, el momento fugaz de vergüenza pública, mientras ignoraba por completo la devastación colosal y que cambiaba la vida que su familia había causado en la suya. Eso, para ellos, todavía era solo un negocio. Las palabras vacías, destinadas a silenciar la historia en su lugar, encendieron un fuego en Sofía. Durante 4 años, había sido una víctima de su negocio. Ahora, ella tenía una voz. Abascal la observó, viendo el cambio en sus ojos del agotamiento a una resolución férrea. Ella no necesitaba su aliento. Sacó su teléfono y marcó el número de la única persona que había tratado su historia con respeto desde el principio. «Javier», dijo cuando el fotógrafo respondió. «Soy Sofía Vargas. Estoy lista para hablar y quiero contar toda la historia». 2 días después, el artículo de seguimiento de Javier Ríos fue publicado en línea y fue una bomba. El titular en sí mismo era una declaración de guerra. La deuda de la bailarina. Sofía Vargas sobre el verdadero costo del Imperio Montemayor. Guiada por las preguntas de Javier, Sofía no solo relató los eventos de la gala, desplegó toda la dolorosa historia. Con una dignidad tranquila y devastadora, contó la historia de su padre, su próspero negocio y el vacío legal en el contrato despiadado y depredador que la Corporación Montemayor había usado para destrozar sus vidas. No buscaba lástima o venganza. Simplemente estaba exponiendo los hechos, conectando la crueldad casual del hijo en la gala con la crueldad calculada del padre en la sala de juntas. El impacto fue sísmico. La narrativa ya no era sobre un matón rico que recibía su merecido. Era una historia de malversación corporativa sistémica, de un imperio familiar, construido sobre los restos de vidas más pequeñas. La deuda de la bailarina explotó en las redes sociales. Los reguladores gubernamentales comenzaron a hacer preguntas sobre el proyecto en la zona costera mencionado en el artículo. El nombre Montemayor ahora era oficialmente tóxico. Solo en su ático, Rodrigo Montemayor padre finalmente entendió el alcance de su error de cálculo. Esto ya no era una crisis de relaciones públicas que pudiera manejar. Sofía Vargas, armada con nada más que su historia, había demostrado ser un adversario más formidable que cualquier rival corporativo. Había pasado su vida creyendo que el dinero era poder, pero ahora se enfrentaba a una verdad aterradora e inmutable. Una historia contada con coraje tenía un poder propio. Su hijo no solo había desafiado a una camarera a bailar, había desatado la verdad. Al final, esto nunca fue solo sobre un baile. Fue sobre la dignidad. La historia de Sofía Vargas es un poderoso testimonio del hecho de que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias o nombres de familia, sino en el talento, la resistencia
y el coraje de defender tu verdad. Un desafío de 10.000 euros, destinado a ser un acto de humillación pública, se convirtió en el catalizador que expuso una raíz de arrogancia y reavivó un sueño que había sido injustamente extinguido. Sofía no solo robó el protagonismo, sino que reclamó su vida, su arte y su voz, demostrando que la moneda más poderosa del mundo no es el dinero, sino la integridad. Rodrigo Montemayor lo aprendió de la manera difícil, una lección que le costó a la reputación de su familia mucho más de lo que cualquier propina podría valer jamás. Si el increíble viaje de Sofía de una artista olvidada a un símbolo de desafío te conmovió, por favor, ayúdanos a compartir su historia haciendo clic en Me gusta. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para luchar por tus sueños. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más historias reales que importan. Queremos saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Sofía resonó más contigo? Déjanos saber en los comentarios.